Todos los grandes métodos de entrenamiento de fondo que hemos analizado en este canal, Lydiard, Canova, Daniels, Van Aken, tienen algo en común. Empiezan por la base aeróbica. Kilómetros lentos primero, velocidad después. La pirámide se construye de abajo hacia arriba. Ese es el consenso. Esa es la ortodoxia. Brad Hudson dice que hay casos en los que esa pirámide debería construirse al revés. Hudson es un exatleta americano de élite, con un mejor tiempo de maratón de 2 horas, 13 minutos y 49 segundos, y entrenador de corredores de alto rendimiento durante más de 2 décadas. Su sistema, codificado en el libro Run Faster, publicado en 2008, junto al periodista y corredor Matt Fitzgerald, propone una periodización inversa a la clásica: comenzar la preparación con trabajo de velocidad y fuerza neuromuscular, e ir añadiendo resistencia específica a medida que se acerca la competición. Lo contrario de lo que Lydiard enseñó al mundo. Hoy vamos a ver si eso tiene sentido. La fisiología, los argumentos a favor, los límites del método y cuándo tiene sentido aplicarlo. Brad Hudson compitió a nivel de élite en los años 90 y principios de los 2000, y durante ese periodo entrenó bajo distintos sistemas antes de desarrollar el suyo propio. Fue su experiencia directa como atleta, la observación de cómo respondía su cuerpo a distintos tipos de estímulo en distintos momentos del año, lo que lo llevó a cuestionar la secuencia clásica de base aeróbica primero, velocidad después. El problema que Hudson identifica en el modelo lydiardiano, y en sus herederos como el sistema de Jack Daniels que hemos analizado en otro video, tiene que ver con un fenómeno que los fisiólogos del ejercicio denominan interferencia de adaptaciones. Cuando un organismo es sometido simultáneamente a estímulos de resistencia de alto volumen y a estímulos de velocidad o fuerza, las vías de señalización molecular que median esas adaptaciones compiten entre sí. La vía AMPK, activada preferentemente por el ejercicio aeróbico de larga duración, inhibe parcialmente la vía mTOR, que es la responsable de la síntesis proteica muscular y de las adaptaciones neuromusculares asociadas a la velocidad y a la fuerza. En el modelo clásico, cuando el corredor llega a la fase de velocidad después de meses de base aeróbica, su organismo está en un estado bioquímico que no es el óptimo para asimilar ese tipo de trabajo. La hipótesis de Hudson es que si el trabajo de velocidad y fuerza neuromuscular se introduce primero, cuando el organismo no está saturado de señalización aeróbica, las adaptaciones específicas de velocidad, la mejora de la economía de carrera, el aumento de la potencia muscular máxima, la optimización de los patrones de reclutamiento motor, se producen de forma más completa. Una vez consolidadas esas adaptaciones, el trabajo de resistencia aeróbica puede añadirse sin que la interferencia molecular sea tan pronunciada, porque las adaptaciones neuromusculares ya están establecidas y son más resistentes a la inhibición por AMPK. Este argumento no es una intuición empírica de entrenador. Tiene respaldo en la literatura científica sobre interferencia de adaptaciones, un campo de investigación activo desde los trabajos pioneros de Hickson, en 1980, que documentó por primera vez que el entrenamiento concurrente de fuerza y resistencia producía peores adaptaciones en ambas cualidades que el entrenamiento de cada una por separado. Hudson aplica ese principio a la secuencia temporal de un plan de maratón. El método Hudson organiza la preparación en 3 fases que invierten la secuencia lydiardiana de forma deliberada. En lugar de progresar de lo aeróbico a lo específico, Hudson progresa de lo neuromuscular a lo aeróbico específico, con el volumen aeróbico de base siempre presente, pero en segundo plano durante las primeras fases. La primera fase, que Hudson llama fase de desarrollo neuromuscular, ocupa las primeras 4 a 8 semanas de la preparación, y es la más distintiva del método. Durante este periodo, el corredor realiza trabajo de velocidad a intensidades superiores al ritmo de competición, series cortas de entre 100 y 400 metros a ritmo de 5 kilómetros o más rápido, cuestas de entre 10 y 30 segundos a máxima potencia, y ejercicios de técnica de carrera y pliometría de baja carga. El volumen total es moderado, y el ritmo de los rodajes se mantiene genuinamente suave. El objetivo no es desarrollar la capacidad aeróbica en esta fase, el objetivo es activar y optimizar el sistema neuromuscular antes de añadir la carga de resistencia que vendría después. Fisiológicamente,
esta fase produce adaptaciones específicas que el entrenamiento de base aeróbica no genera. Mejora de la rigidez tendinosa del tendón de Aquiles y del arco plantar, que aumenta la capacidad de almacenamiento y liberación de energía elástica en cada zancada. Optimización de los patrones de reclutamiento de las unidades motoras de contracción rápida. Y reducción de la coactivación de músculos antagonistas, que mejora la eficiencia del movimiento. Estas adaptaciones se traducen en una mejor economía de carrera a todos los ritmos, incluido el ritmo de maratón. La segunda fase introduce el volumen de base aeróbica sobre las adaptaciones neuromusculares construidas en la primera. Aquí el método se aproxima al modelo lidiardiano, kilómetros suaves en aumento progresivo, trabajo de umbral creciente, y las series de velocidad de la primera fase mantenidas con menor frecuencia. La diferencia clave es que el corredor llega aquí con una economía de carrera ya mejorada, lo que significa que cada kilómetro de rodaje aeróbico produce un estímulo más eficiente. La tercera fase es la preparación específica para la competición, equivalente a lo que otros métodos llaman fase de pico o fase de afinamiento. Aquí el trabajo se orienta completamente al ritmo de competición. Tempo runs a ritmo de umbral, series a ritmo de maratón o de media maratón, y la reducción progresiva del volumen que culmina en el tapering que hemos analizado en otro video. La diferencia respecto al modelo clásico es que el corredor llega a esta fase con dos capas de adaptación ya establecidas, la neuromuscular y la aeróbica de base, sobre las que el trabajo específico puede apilarse. El argumento fisiológico más sólido a favor de la periodización inversa de Hudson tiene que ver con el concepto de economía de carrera y su relación temporal con las adaptaciones de resistencia. La economía de carrera, definida como el consumo de oxígeno necesario para mantener una velocidad dada, es uno de los principales determinantes del rendimiento en el fondo, junto al VO2 max y al umbral de lactato. A diferencia del VO2 max, que tiene un componente genético muy elevado y cuya mejora se ralentiza en atletas ya bien entrenados, la economía de carrera tiene un margen de mejora amplio y responde de forma muy sensible al trabajo neuromuscular, pliometría, cuestas, series cortas a alta velocidad y técnica de carrera. Los metaanálisis sobre el efecto del entrenamiento de fuerza y velocidad sobre la economía de carrera documentan mejoras de entre el 3 y el 8% en corredores con historial de entrenamiento aeróbico, y esa mejora se produce en periodos relativamente cortos, de 6 a 12 semanas. La lógica de Hudson es que si esa mejora de economía de carrera se produce al principio de la preparación, todos los kilómetros de base aeróbica que vienen después se corren con un motor más eficiente. Un corredor que ha mejorado su economía un 5% antes de entrar en la fase de base aeróbica produce más adaptación cardiovascular y metabólica por kilómetro recorrido que uno que lleva esa misma economía sin mejorar. Es el equivalente a tunar el motor antes de hacer el rodaje, en lugar de hacerlo después. El segundo argumento tiene que ver con la respuesta hormonal. El trabajo de velocidad y fuerza produce una respuesta aguda de testosterona y hormona de crecimiento mayor que la del entrenamiento aeróbico de baja intensidad. Si ese trabajo se hace cuando el organismo no está en fatiga crónica de resistencia, la respuesta anabólica es más completa. Después de meses de base aeróbica de alto volumen, el perfil hormonal puede estar desplazado hacia mayor cortisol y menor testosterona relativa, que no es el entorno óptimo para las adaptaciones neuromusculares. El método Hudson tiene limitaciones reales que sus defensores no siempre articulan con suficiente claridad y que la investigación fisiológica permite identificar con bastante precisión. La primera y más fundamental es que el método presupone una base aeróbica preexistente. Hudson es muy explícito en esto en su libro. La periodización inversa no es para corredores principiantes, ni para atletas con menos de 2 o 3 años de entrenamiento continuo. Un corredor sin base aeróbica consolidada, que empieza con trabajo de velocidad, está aplicando un estímulo intenso sobre un sistema cardiovascular y musculoesquelético que no está preparado para tolerarlo. El resultado predecible es la lesión o el sobreentrenamiento prematuro. La periodización inversa de Hudson asume que el corredor ya tiene una base aeróbica sólida sobre la que puede apilarse el trabajo neuromuscular sin riesgo estructural excesivo.
Aplicada sobre una base insuficiente, el método se convierte en una fuente de lesiones. La segunda limitación es la interferencia en sentido contrario. Hudson argumenta que comenzar con velocidad evita la interferencia de la señalización aeróbica sobre las adaptaciones neuromusculares. Pero la investigación sobre interferencia de adaptaciones también muestra el fenómeno inverso. El entrenamiento de velocidad y fuerza puede interferir con algunas adaptaciones aeróbicas si el volumen de trabajo neuromuscular es demasiado alto. Si la primera fase de Hudson se hace con demasiada intensidad o demasiada frecuencia de series, las adaptaciones aeróbicas de base, la proliferación mitocondrial, la angiogénesis capilar, pueden verse comprometidas antes de que la segunda fase las desarrolle. El método requiere un equilibrio preciso que es más fácil de mantener con un entrenador experimentado que siguiendo un plan genérico. La tercera crítica es metodológica. No existen estudios de intervención controlados que comparen la periodización inversa de Hudson con la clásica en corredores de nivel comparable. Los resultados que Hudson cita son fundamentalmente anecdóticos, atletas que mejoraron sus marcas con su sistema. Sin un grupo de control con método clásico en las mismas condiciones, es imposible atribuir esas mejoras a la inversión de la periodización y no al entrenamiento en general. La cuarta limitación práctica es que el método está diseñado para atletas que pueden entrenar con alta frecuencia y que tienen acceso a instalaciones adecuadas para el trabajo de velocidad en invierno. Para el corredor popular que entrena 3 o 4 días a la semana y vive en un clima donde las pistas están heladas de octubre a marzo, la primera fase del método Hudson es difícilmente implementable en su versión original. Las adaptaciones neuromusculares que produce esa fase requieren series a alta velocidad ejecutadas con buena técnica, y eso no es posible en condiciones de pista resbaladiza o en ausencia de tiempo de entrenamiento suficiente. La pregunta más relevante para el corredor que ha llegado hasta aquí no es si el método Hudson es mejor o peor que Lydiard en abstracto. Es si el método Hudson tiene sentido para él, en su momento actual de desarrollo atlético, con su historial de entrenamiento y sus objetivos. El método Hudson tiene sentido para el corredor con base aeróbica sólida y muchos kilómetros de entrenamiento clásico acumulado, que siente que ha llegado a un techo de rendimiento con el modelo convencional. Si llevas 3 o 4 temporadas construyendo base aeróbica y añadiendo velocidad al final, y tu marca de maratón no mejora a pesar de entrenar bien, el problema puede estar en que tu economía de carrera no está optimizada, y en que el trabajo neuromuscular que haces al final de la preparación llega cuando el organismo está en el estado hormonal y molecular menos receptivo. En ese caso, invertir la secuencia puede desbloquear adaptaciones que el modelo clásico no ha producido. El método Hudson también tiene sentido para el corredor, que psicológicamente se resiste a los meses de rodajes lentos del modelo lydiardiano, y que ejecuta esa fase con falta de motivación. Un método de entrenamiento que no se ejecuta bien, porque el atleta no está comprometido con él, produce peores resultados que un método subóptimo ejecutado con convicción. Si la periodización inversa de Hudson mantiene al corredor más comprometido durante la preparación, ese factor puede compensar diferencias fisiológicas menores entre métodos. El método Hudson probablemente no tiene sentido para el corredor con menos de 2 años de entrenamiento continuo, para el que entrena menos de 4 días a la semana, o para el que busca preparar su primer maratón o su primera media maratón. Para esos corredores, el modelo clásico de base aeróbica primero sigue siendo el camino más seguro y más probado. La inversión de la pirámide solo produce los efectos que Hudson describe cuando hay una pirámide previa sobre la que invertirla. Brad Hudson no es el primer entrenador que ha cuestionado el orden establecido del entrenamiento de fondo, pero es el que lo ha hecho con mayor fundamentación fisiológica y con mayor claridad conceptual. Su método no es una ruptura con la fisiología del ejercicio. Es una reinterpretación de la secuencia en que se aplican sus principios. Lo que une a Hudson con Lydiard, con Canova, con Daniels y con el resto de los grandes sistemas que hemos analizado en este canal, es más importante que lo que los separa. Todos ellos reconocen que el rendimiento en el fondo es el resultado de múltiples cualidades: la aeróbica, la neuromuscular,
La metabólica específica, que necesitan desarrollarse en un orden que respete la capacidad del organismo de asimilar cada estímulo. El debate no es sobre qué cualidades desarrollar, es sobre en qué orden hacerlo para maximizar el efecto de cada una sobre las demás. La respuesta de Hudson, empezar por lo neuromuscular, para que la base aeróbica se construya sobre un motor ya afinado, es fisiológicamente coherente y tiene respaldo parcial en la investigación sobre interferencia de adaptaciones y economía de carrera. Sus limitaciones, la necesidad de una base preexistente, la ausencia de estudios controlados, la complejidad de implementación, son reales y no deben ignorarse. El running es suficientemente complejo como para que no exista un único método óptimo para todos los corredores. Hudson lo reconoce en su libro con una honestidad que no es habitual en el género. El mejor plan de entrenamiento es el que funciona para un corredor específico, en un momento específico de su desarrollo atlético. Y la forma de saber cuál es ese plan no es seguir dogmáticamente ningún método. Es entender la fisiología que hay detrás de cada uno y tener el criterio para elegir. Empezar por la velocidad, terminar con la resistencia, al revés de todo lo que el atletismo ha enseñado durante 60 años. Brad Hudson tiene argumentos para defender esa secuencia. Ahora tienes los tuyos para evaluarlos.